Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que se reflejaban en los cristales de los rascacielos del centro histórico, mientras Christian Noro dejaba el estudio después de una larga e intensa sesión de grabación para su nuevo álbum. Había sido un día particularmente productivo, trabajando en una balada que prometía ser uno de sus mayores éxitos. Estaba cansado, con la garganta ligeramente rasposa después de horas de ensayos y grabaciones, pero profundamente satisfecho con el trabajo realizado. A los 25 años, el cantante de regional mexicano continuaba encantando a millones de fans no solo en México, sino en todo el continente americano, incluso después de años intensos en el medio musical. Su rostro tatuado se había convertido en un ícono para toda una generación que veía en él la evolución perfecta entre lo tradicional y lo moderno. El peso de la fama, sin embargo, a veces lo dejaba nostálgico de los tiempos más simples, cuando apenas comenzaba su carrera solista en Sonora, tocando en pequeños venues con apenas unas docenas de personas que cantaban sus canciones con la misma pasión que ahora demostraban estadios completos. Aquellos recuerdos, aunque melancólicos, siempre traían una sonrisa genuina a su rostro. Eran los momentos que lo mantenían conectado con sus raíces, con la razón por la cual había empezado a hacer música. ¿Todo bien por hoy, Nodal?, preguntó Edgar, el productor, cerrando cuidadosamente la puerta del estudio y revisando que todos los equipos estuvieran debidamente apagados. Perfecto, Edgar. Creo que esta va a ser la mejor rola del álbum, respondió Christian, colocándose los lentes oscuros y ajustando su característico sombrero tejano que había pertenecido a su abuelo. Mis fans van a gustar de esta vuelta a las raíces. Es lo que necesitaba hacer, volver a lo que realmente soy. Edgar sonrió, conociendo bien a Christian después de años trabajando juntos. Se nota, hermano. Hoy cantaste con el alma. Esa canción tiene algo especial, algo que va a tocar fibras muy profundas en la gente. Christian asintió, sintiendo esa satisfacción que solo venía después de crear algo auténtico, algo que realmente representaba lo que llevaba en el corazón, mientras su chofer, un hombre mayor llamado Don Aurelio que llevaba años trabajando para artistas famosos, manejaba cuidadosamente por el periférico en medio del tráfico típico de la tarde capitalina. Christian miraba distraídamente por la ventana polarizada del coche lujoso, absorbiendo el paisaje urbano que tanto conocía y que había sido testigo de su ascenso meteórico a la fama. La Ciudad de México había cambiado mucho desde que comenzara su carrera, volviéndose aún más cosmopolita y moderna, pero algunas cosas permanecían eternamente iguales. El calor húmedo que se pegaba a la piel, el movimiento constante de millones de personas persiguiendo sus sueños, y sobre todo, el amor profundo e inquebrantable del pueblo mexicano por la música regional que corría como sangre ancestral en las venas de cada familia, desde los barrios más humildes hasta las colonias más exclusivas. Vamos a pasar al restaurante de Don Carlos antes de regresar al rancho, sugirió Don Aurelio, conociendo bien las rutinas de Christian. Prepara unos tacos de carnitas que están para chuparse los dedos, y después del día que tuviste, te van a caer de maravilla. Christian estaba a punto de aceptar la tentadora propuesta, su estómago ya protestando por las largas horas sin una comida decente, cuando algo inesperado llamó poderosamente su atención. El coche se detuvo en un semáforo en una intersección particularmente transitada, y bajo la luz amarillenta de un poste que comenzaba a encenderse en el crepúsculo, un hombre de apariencia evidentemente humilde, con ropa gastada por el tiempo y el uso, barba sin afeitar y cabello desordenado, cantaba con una guitarra acústica muy desgastada, teniendo frente a él un pequeño sombrero de palma donde los transeúntes ocasionalmente dejaban caer algunas monedas. Lo que sorprendió profundamente a Christian no fue la escena en sí. Después de todo, los artistas callejeros eran una vista común y hasta cierto punto folclórica en la Ciudad de México, especialmente en las zonas más transitadas donde la gente tenía más probabilidades de detenerse y escuchar, sino la calidad absolutamente excepcional de aquella voz, que llegaba hasta él incluso a través del cristal cerrado del coche. Era una voz grave y potente, con esa ronquera característica y natural que marcaba a los grandes cantantes de regional mexicano. Esa textura áspera que no se podía fingir ni enseñar, que venía solo de años de experiencia, de noches cantando en cantinas llenas de humo, de celebraciones familiares que duraban hasta el amanecer, de todas esas vivencias que forjaban a los verdaderos intérpretes del alma mexicana.
Para el coche, pidió Christian inmediatamente, con una urgencia en su voz que sorprendió a don Aurelio, bajando el vidrio polarizado para poder escuchar mejor, sin importarle que su rostro reconocible quedara expuesto a las miradas de los transeúntes. El chofer obedeció sin cuestionar, conociendo bien los impulsos artísticos de su patrón, estacionándose cuidadosamente en un lugar seguro cerca del hombre que continuaba su interpretación, completamente ajeno al revuelo que su talento estaba causando en el interior del vehículo de lujo. El cantante callejero estaba interpretando La Puerta Negra, un clásico absoluto del regional mexicano que había sido inmortalizado por los Tigres del Norte, pero lo hacía con una voz tan afinada, tan cargada de emoción genuina y experiencia vivida, que parecía contrastar de manera casi surreal con su apariencia desgastada por el tiempo, las dificultades económicas y las noches a la intemperie. Era una voz que cargaba dolor auténtico, experiencia de vida real, y un talento crudo e impresionante que no había sido pulido por academias ni perfeccionado en estudios de grabación. Cada nota parecía contar una historia personal de pérdida, nostalgia profunda y resistencia inquebrantable ante las adversidades de la vida. Cada palabra salía de su garganta como si hubiera sido escrita específicamente para él, como si fuera el único hombre en el mundo capaz de transmitir esa particular combinación de sufrimiento y esperanza. Eran sentimientos que Christian conocía bien desde sus propias luchas personales, desde las noches de incertidumbre cuando no sabía si su música llegaría a las personas, desde los momentos de duda cuando se preguntaba si realmente tenía algo valioso que ofrecer al mundo. ¿Quién es ese güey?, preguntó Christian a don Aurelio, quien se encogió de hombros, igualmente impresionado por la calidad vocal del desconocido cantante. Nunca lo había visto, jefe, pero canta padrísimo. Tiene algo especial, ¿verdad? Parece hasta profesional, respondió el chofer, que después de años trabajando con artistas había desarrollado un oído bastante afinado para reconocer el talento genuino. Sí, completó Christian, pensativo, sintiéndose extrañamente conmovido por algo que no podía definir completamente. Tiene algo muy especial, ¿verdad? Ese timbre, esa forma de interpretar, es como si hubiera nacido para esto. Christian sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, esa sensación que solo experimentaba cuando se encontraba frente a algo verdaderamente excepcional. Por años había buscado voces que pudieran traer esa misma emoción genuina, esa verdad desnuda que él mismo trataba de transmitir en cada una de sus canciones, en las oficinas de las grandes disqueras, en los programas de talento televisivos, en los bares y venues más famosos de todo el país. Había conocido cientos de cantantes técnicamente perfectos, personas con voces educadas y afinadas, pero que carecían de esa chispa indefinible que separaba a los verdaderos artistas de los simples intérpretes. Y ahí estaba, en una banqueta común de la Ciudad de México, un hombre aparentemente sin nada material, cantando como si lo tuviera todo en el mundo, como si poseyera el tesoro más valioso que un músico podía tener. Una voz que tocaba directamente el alma de quien la escuchaba. El semáforo cambió a verde, indicando que el tráfico debía continuar su curso, pero Christian pidió firmemente que siguieran estacionados, necesitando más tiempo para procesar lo que estaba experimentando. Se sentía literalmente hipnotizado por aquella voz, como si lo transportara a otro tiempo y lugar, a esos momentos fundacionales de su carrera cuando todo era más simple y la música era pura pasión sin las complicaciones del negocio del entretenimiento. Pensó en sus propios inicios, en las noches cantando en bares pequeños y cantinas de pueblo antes de que la fama llegara como un huracán a cambiar su vida para siempre, en la esencia pura de la música que a veces parecía perderse en medio de los grandes shows con efectos especiales, las producciones millonarias y las presiones comerciales de la industria. Voy a hablar con él, decidió Christian de manera súbita, sorprendiendo a todos en el vehículo, ignorando completamente la alerta inmediata del guardia de seguridad que lo acompañaba y que instantáneamente se puso en modo de máxima protección. Señor Nodal, no es seguro. Tenemos fans por todas partes en esta zona, puede formarse un tumulto peligroso en cuestión de minutos. Puedo llamarlo aquí si usted quiere escucharlo mejor. Ofreció rápidamente el guardia Raúl, un exmilitar que lo acompañaba desde hacía varios años y que conocía perfectamente los riesgos que implicaba cualquier aparición pública no planificada. Déjalo, Raúl. A veces uno necesita mezclarse un poco con la gente real, respondió Christian con una sonrisa determinada, bajando del coche sin dudarlo un segundo.
Es parte de quien soy, de donde vengo, y no voy a permitir que la fama me aleje de eso. Quédense aquí cerca, no voy a tardar mucho, pero necesito hacer esto. Algunas personas en la calle comenzaron a reconocerlo casi inmediatamente, como era inevitable tratándose de una de las figuras más reconocibles de la música mexicana contemporánea. Los susurros y señalamientos comenzaron de manera discreta, pero Christian caminó decidido hacia el hombre que cantaba, quien continuaba su presentación completamente absorto en su música, aparentemente ajeno a la pequeña conmoción que comenzaba a formarse a su alrededor. La luz amarillenta del poste creaba una especie de escenario natural y mágico, destacando al cantante callejero en medio de la creciente oscuridad que comenzaba a tomar posesión de la ciudad. Era como una escena de película, pensó Christian, uno de esos momentos que parecían demasiado perfectos para ser reales. «Oye, carnal», gritó Christian con voz amigable, acercándose al hombre que inmediatamente dejó de cantar al reconocer la inconfundible figura famosa que se aproximaba a él. Sus ojos, de un café profundo y expresivo, se agrandaron en una mezcla perfecta de sorpresa absoluta, incredulidad y emoción pura que era imposible de fingir. «Christian», balbuceó el hombre, visiblemente nervioso y temblando ligeramente, casi dejando caer su preciada guitarra. «Dios mío, ¿de verdad eres tú? No puedo creerlo, yo soy tu fan desde siempre, desde que saliste con Adiós amor. Esa canción me salvó la vida en los momentos más oscuros». La mención de su primer gran éxito siempre tocaba a Christian profundamente, pero esta vez vino acompañada de una sensación diferente, casi de reconocimiento espiritual, como si el universo hubiera conspirado para crear este momento. «Y yo acabo de volverme tu fan también, hermano», respondió Christian con una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro, extendiendo la mano para saludarlo de manera cálida y natural. Al hacerlo, sintió la mano callosa del hombre, marcada por años de trabajo duro y marcas evidentes de décadas tocando cuerdas de guitarra hasta que los dedos sangraran y se endurecieran. «¿Cómo te llamas, carnal?» «José Luis Hernández, pero todos me dicen Checo, Checo el cantante en realidad», respondió el hombre, señalando hacia el instrumento desgastado que descansaba a su lado con el cariño que se reserva para los tesoros más preciados. La guitarra, a pesar de estar evidentemente vieja y mostrar varios remiendos y reparaciones caseras, estaba impecablemente cuidada y afinada. Era claro que, incluso en las peores dificultades económicas, aquel hombre respetaba y cuidaba su instrumento como si fuera una extensión de su propia alma. Había una pequeña calcomanía en la parte posterior, ya desteñida por el tiempo y la exposición al clima, con una imagen de Christian de sus primeros años de carrera, probablemente obtenida en algún concierto o comprada con los pocos pesos que tenía disponibles. «Esa guitarra tiene historia», comentó Christian, señalando el instrumento con genuino respeto e interés. «Más de 15 años conmigo, Christian. Fue regalo de mi jefe cuando cumplí 18 años. Ya pasó por muchas cosas, me ha acompañado en las buenas y en las malas, pero nunca me ha abandonado. A diferencia de tanta raza que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles». Había una mezcla compleja de orgullo genuino y melancolía profunda en su voz, la voz de alguien que había aprendido a valorar las pocas cosas constantes en una vida llena de pérdidas e incertidumbres. «¿Dónde aprendiste a cantar así, Checo? ¿Esa voz tuya es algo que no se puede enseñar en ninguna escuela?», preguntó Christian, genuinamente intrigado por la historia detrás de tanto talento desperdiciado. El hombre dio una sonrisa melancólica que contaba 1000 historias sin necesidad de palabras, pasándose la mano por el cabello grisáceo y enredado que evidenciaba meses sin un corte decente. «En la vida, Christian. En la pura vida y en la calle», respondió con esa filosofía simple pero profunda que solo viene de años de experiencias duras. «Nací en Hermosillo, allá en Sonora, en una familia humilde pero muy musical. Comencé cantando con mi papá en las fiestas del pueblo. En las celebraciones de 15 años, en las bodas y en los funerales. Era una tradición allá, ¿sabes? La música era parte de todo, de la alegría y de la tristeza». Christian asintió, comprendiendo perfectamente esa cultura musical que él mismo había experimentado en su infancia. «Después canté en cantinas por muchos años, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, siempre buscando esa oportunidad que nunca llegaba. Llegué a tener un grupo con mi hermano menor,
Nos llamábamos los hermanos Hernández. Teníamos sueños grandes, ¿sabes? Igual que usted al principio, queríamos conquistar el mundo con nuestra música. Christian sintió otro escalofrío. Las coincidencias se estaban acumulando de manera que parecía imposible que fuera casualidad. ¿Y qué pasó con el grupo? ¿Por qué se separaron? El hombre se perdió por un momento, fijando la mirada en algún punto distante más allá de la avenida transitada, como si estuviera viendo fantasmas de un pasado que ya no podía cambiar. La vida pasó, Christian. La pinche vida con todas sus traiciones y desgracias, respondió con una amargura que no podía ocultar completamente. El alcohol y unos problemas muy cabrones acabaron con todo lo que habíamos construido. Mi hermano se hartó de mis desmadres y se fue para Estados Unidos a buscar el sueño americano. Dicen que está bien por allá, que tiene un negocio de construcción y una familia bonita. Me da mucho gusto por él, se lo merece. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.